Y queremos ir ahora de inmediato con una entrevista importante, porque mientras la llamada mega reforma del gobierno de José Antonio Kast comienza su discusión en el Senado, persisten fuertes diferencias respecto a su contenido, particularmente en materia tributaria y en recortes al gasto público. Al mismo tiempo, ya lo conversamos, en el Senado se rechazó por apenas un voto, volvió a empatar en realidad, pero se había empatado tantas veces la norma que permitía a la unidad de análisis financiero acceder a información bancaria en determinados casos, que terminó rechazándose en medio incluso del impacto, lo revisamos estos días en el turno PM, que provocó la investigación sobre operaciones financieras del Tren de Aragua, que involucraba incluso a ejecutivos bancarios. Queremos conversar de estas discusiones que se están dando en Senado, y para eso estamos con el senador por la región de la Araucanía y vicepresidente del PPD, Ricardo Celis. Senador, ¿nos ve, nos escucha bien? Perfecto, José Miguel. Muy buena información, además, la que nos está entregando. No había tenido la oportunidad de leer la encuesta CEPA. Ahora que tú nos estás entregando, vamos a ir directo, porque tiene que ver un poco con lo que tú estás comentando, ¿eh? Que lo que tiene que ver con el levantar el crédito bancario, ¿cierto? Con la mega reforma o reforma tributaria encubierta, como se le ha llamado. Así que yo creo que tiene que ver con eso, con la expectativa. Además, obviamente, el bencinazo, ¿cierto?, que recibió el país, ¿cierto?, creo que fue una cuestión muy relevante y golpeó fuerte el bolsillo de las personas. Efectivamente, vemos en otra encuesta, la CEP es más larga, mide periodos más Sí, largos, pero en la última encuesta habíamos visto que economía también recupera una alta preocupación en las personas, por eso que queremos conversar de esto, senador. Después de una tramitación particularmente intensa en la Cámara de Diputados, ahora llega esta llamada mega reforma, usted le llama reforma tributaria encubierta en el Senado. ¿Cuál es su evaluación de cómo llega el proyecto a esta etapa? mira, la pregunta, digamos, característica en esto es: ¿usted está de acuerdo o no va a votar a favor o en contra de la idea de legislar? Y la Mm. política se trata, como muy bien dice la encuesta también, en llegar a acuerdos, en conversar, dialogar, etcétera. Lo que pasa es que el gobierno no ha mostrado ninguna disposición real a modificar el fondo de su proyecto de reforma tributaria encubierta esta. Entonces, se generan allí algunos aspectos negativos. Además de lo que tú señalabas, que tienen que ver con los temas económicos, creo que hay una cosa que ha pasado como desapercibida, que tiene que ver con el tema medioambiental. Hay normas de medio ambiente allí involucradas que son complejas, particularmente que el Estado actúe como un asegurador de las buenas inversiones, que cuando alguien hace un mal proyecto, finalmente el Estado es el que tiene que ir a pagarle, pese a que los tribunales ambientales se hayan manifestado en contra del proyecto. Hay algunos sectores que han demostrado estar dispuestos a negociar en el Senado, particularmente en el socialismo democrático. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, ha dicho que hay aspectos que se podrían negociar. ¿Cuál es su posición particular y qué aspectos cree que pueden hacer que el proyecto tenga viabilidad si es que se conversa en el Senado? Sí, a lo mejor yo te podría decir que uno de los problemas que tiene este proyecto, que es misceláneo, que tiene muchas líneas rojas. Y mis líneas rojas están en lo que te acabo de decir, que Mm. el Estado actúe como asegurador en la recomendación de calificación ambiental, RCA que se llama, que finalmente es un asegurador para los inversionistas que sí o sí les va a ir bien, pese a que tengan un mal proyecto. Mm. Segundo, el tema de la invariabilidad tributaria, que a mí me parece que ocurrió, estuvo en Chile muchos años, pero comenzó en los tiempos de dictadura, pero fue mucho más generoso el decreto aquel entonces, el decreto 600, respecto a la invariabilidad tributaria, que la fijaba en 10 años. El gobierno lo hace en 25. Yo creo que para las grandes inversiones, inversiones estratégicas, solo para inversiones estratégicas, uno pudiera allanarse a conversar, pero en otras condiciones, para asegurar la tributación que tienen que ellos tener finalmente al final del día, al final del año. Y también creo que es conversable, que es opinable totalmente disminuir el impuesto corporativo del 27 al 23. Mm. Pero lo que no es posible pensar es que finalmente tú vas a disminuir el impuesto corporativo y además volver a la reintegración. Con eso tú le aseguras al 2% que tiene la mayor riqueza en Chile, le aseguras plata en el bolsillo de todas maneras y sin ninguna certeza de que ellos van a ir reinvertir
para generar más crecimiento económico o más trabajo. ¿Y cómo ve, senador, la posición del Ejecutivo en esto? ¿Está buscando construir acuerdos más genuinos o le basta con asegurar los votos suficientes para aprobar la reforma? Han dicho que les basta aprobar los votos suficientes, tener uno o dos más votos en el Senado. Pero si yo digo, si yo fuera inversionista extranjero y estoy mirando un país, porque los inversionistas miran los hechos políticos de los países, por cierto, y miro un país donde finalmente la invariabilidad tributaria o la tasa de impuesto corporativo que tengo que pagar es X, y me dicen, venga a invertir este país, y yo miro y digo, este proyecto se ganó solo por 2 votos de 50. Entonces yo diría, no hay aquí un acuerdo nacional, aquí hay una imposición transitoria, una imposición que absolutamente es circunstancial. Entonces, creo que para que si el gobierno realmente uno cree que tiene la intención de avanzar en crecimiento económico, debiera pensar en llegar a un acuerdo que fije un acuerdo nacional de verdad en estas materias para que no nos pase lo que está pasando en Perú, ¿cierto? Finalmente, que están empatados 1-1 y quien gobierne allí va a tener problemas. Entonces, eso no puede pasar porque eso no asegura para nada, por el contrario, es un desincentivo para la inversión y para el crecimiento económico. ¿Hubiese esperado usted quizá una posición de más acuerdo justamente respecto a un tema que la agenda pública, la agenda noticiosa, policial, marcó estas jornadas que tiene que ver con el análisis financiero, la persecución de la ruta del dinero? ¿Cree que pudo haber generado un acuerdo más amplio o debió haber generado un acuerdo respecto al levantamiento Sí, secreto bancario? a mí lo que más me llama la atención allí, oye, José Miguel, es la actitud de la derecha en forma maciza, única, en bloque, en contra del levantamiento del secreto bancario. Y como muy bien dicen ellos, hoy día efectivamente el secreto bancario lo puede levantar un juez por la vía judicial, pero eso demora un tiempo muy largo y en ese tiempo largo ¿cierto? Todo lo que tiene el narcotráfico, ¿cierto? El crimen organizado tiene tiempo suficiente para pescar ese dinero, moverlo, redireccionarlo, etcétera. Entonces, lo que pretende este proyecto que ayer quedó empatado por tercera vez, es justamente darle agilidad y rapidez, de tal manera que cuando hay una operación sospechosa, la unidad de análisis financiero inmediatamente lo tome y por la vía administrativa, con un seguro, porque no es solamente una persona, tiene que ser él y otro el que autorice el levantamiento del secreto. Y no es como dicen, como dijo un senador acá, que el subsecretario va a averiguar mis fondos, mi plata, lo que yo tengo en el banco. O sea, de hecho, a mí me daría lo mismo que mirara el subsecretario o quien sea, pero no es así. Es una cuestión súper precisa. Frente a operaciones sospechosas, ocurre el levantamiento rápido por la vía administrativa del secreto bancario. Y la derecha no trepida, ¿cierto? Dice, porque el concepto de la intimidad y del cuidado de los datos personales, que es el argumento y que es razonable, pero la derecha no tiene la misma visión cuando dice que hay que meter la mano a la mochila de los estudiantes. No es igual. Entonces, uno se extraña mucho. O sea, allí se abre la mochila, se inspecciona todo, y ellos tienen esa disposición. Me parece bien, que puede ser razonable, opinable, pero que exista esa opinión allí y que por el otro lado, cuando se trata de averiguar dónde están las platas, la cosa es distinta. Entonces la gente, yo escuchaba en la radio el otro día, decía, claro, le decía, porque le financian las campañas, quizás de con qué plata le financian las campañas, y eso es muy negativo para la política, para la clase política, como se dice, ¿no? Es muy negativo para los que hacemos política, porque la gente tiene el legítimo derecho a pensar en esa condición de que uno recibe plata oscura para sus campañas o para otras actividades. Yo por lo menos, no es mi caso, para nada. Yo, si me dicen ahora su cuenta bancaria, es más, yo creo que todos los senadores debiéramos abrir nuestra cuenta a disposición de las personas, de quien quiera mirarla, porque obviamente uno es un personaje público, legisla y legisla con cuestiones que tienen interés. Calisto decía muy bien en un diario, en un periódico hoy día, que él se había omitido de votar en la primera ocasión porque estaba siendo investigado. Es cierto, pues, si está siendo investigado, ¿cierto? ¿Cómo va a votar en contra del levantamiento del secreto bancario
generando la impresión de que tiene algo que esconder. Mm. Entonces, quienes están siendo investigados no debieran votar en esta, no deberían haber votado. ¿Le diría entonces usted a quienes plantearon esta caricatura de que va a haber un funcionario que a usted no le daría susto, quizás, por ejemplo, que un funcionario el día de mañana en el gobierno nacional libertario, ya que los nacional libertarios fueron los que ¿Sí? dijeron, oye, un socialista, un comunista que viera, que revisara, ¿a usted no le daría susto que un nacional libertario revisara Nadie. sus cuentas? Nadie, porque no tengo ningún problema. No recibo financiamiento de externo, así que ni de empresas siquiera, como para que yo creo que ahí hay un temazo, ¿cierto? Porque hay empresas que financian las campañas, claro que eso está en el CERVE, es cierto, hay algún nivel de seguridad de aquello, pero no absoluta respecto al financiamiento de la política. Y ahí la gente tiene desconfianza. Quiero mostrarle un video porque parece que hay un poco más de acuerdo con la vereda del frente, ¿cierto? Con un senador de derecha en particular respecto a un tema que usted ha impulsado en la Cámara Alta que tiene que ver con los casinos ilegales y las apuestas online. Revisemos qué dijo en el Congreso el senador Carter, que al parecer se puso en una posición bastante de enfrentamiento con el gobierno respecto a esta materia. Si lo tenemos. Y a los que me llaman a la lealtad y a los principios de mi sector, quiero decirles que la lealtad y los principios no hacen nunca renunciar a la libertad ni a la razón. Como apoyo. Que la lealtad y la confianza es un camino de dos vías. Y no podemos decir a la sociedad chilena que vamos a perseguir a los vándalos si a la vez estamos legalizando el comercio ilícito a través de los casinos. Cobrarle impuestos a los casinos es una inmoralidad. Y es una inconsistencia con lo que le estamos pidiendo a nuestra gente. Y aprovecho este llamado a las autoridades de gobierno, les exijo, y no pueden contar conmigo para aprobar nunca más una norma así, si ustedes validan el comercio de los casinos ilegales, aunque el Mundial les deje millones de dólares. O se es coherente o no se es. Y a los que me llaman a la lealtad. Ahí decía a los que me llaman a la lealtad. Hay un debate entre algunos sectores de parlamentarios. ¿Comparte la visión del senador Carter en este caso? Sí, los nacional libertarios están en contra por otras razones, por una razón moral, respecto al juego online, así lo han manifestado. Pero sí, eso digamos como un hecho importante, pero valoro yo que el senador Carter haga eso, así como lo ha hecho Matías Walker, que también se manifestó en contra, ¿cierto?, de una decisión de esta naturaleza. Ayer estuvimos con el director del Servicio de Impuestos Internos. Es el único o la única actividad ilegal que ha sido obligada a tributar, lo cual es una cuestión incomprensible. Incomprensible porque además justamente la apuesta online o este mecanismo es un mecanismo clásico que usa el narcotráfico y el crimen organizado para lavar dinero. Entonces, yo lo encuentro que es una cosa que no resiste ningún análisis. Realmente es validar a una actividad que ha sido declarada ilegal por la Corte Suprema en 2 ocasiones, que ordenó a las instituciones encargadas de deshabilitar a las empresas que están trabajando, ¿cierto?, con apuestas online, dígase Claro, todas las empresas que están vinculadas al sistema de online, que las deshabiliten. Así de clara fue la instrucción. 24 juicios penales en esta materia. La superintendencia manifestándose en contra de la legalidad. Y pese a todo ello, ellos vienen y lo legitiman por la vía de obligar a que paguen impuestos. Yo lo encuentro que, dice Carter, una inmoralidad. Yo encuentro que es sí, pero además de una inmoralidad, es un hecho absolutamente peligroso para la seguridad en Chile. Senador Ricardo Celi, senador por la Araucanía, vicepresidente del Partido por la Democracia, muchas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros del interesante debate legislativo que se viene en la Cámara Alta. Muchas gracias. Saludo a ti, José Miguel, y a todos quienes están siguiéndonos.